Muy buenas tardes, muy buenos días. Dios les bendiga a todos, queridos amigos, hermanos, todos los creyentes en Cristo Jesús. Soy su servidor, el pastor Arturo de la Fuente, y como siempre quiero darle gracias por permitirnos entrar en su casa, entrar en la intimidad de su hogar. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Quiero compartirles una palabra que Dios puso en mi corazón. Una palabra que para mí es una palabra de vida o muerte. De vida o muerte. Y quiero que empecemos a meditar en esto. Dios nos creó a todos los hombres con la libertad de elegir. Nos dio libre albedrío a todos nosotros. Usted puede decidir con quién se casa, qué carrera estudia, puede decidir en qué ciudad vivir, qué color de camisa le agrada o de blusa. Puede usted decidir todo lo que usted quiera. Y en consecuencia, tenemos que darnos cuenta de que somos dueños de nuestra propia vida. Y tenemos que recibir las bendiciones por las buenas decisiones que tomamos, o asumir responsablemente aquello que nos pueda causar las decisiones que tomamos. Porque Dios nos deja en libertad para elegir. Somos responsables de las bendiciones, lo mismo que de las consecuencias. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay otro paréntesis, hay otra área, hay otra zona en la vida que se llaman las circunstancias. Esas circunstancias que están totalmente fuera de nuestro control. Eso que nos dice al corazón, no podemos hacer nada, no puedes hacer nada. Está fuera de tu alcance, de tu autoridad, de tu gobierno, de tu fuerza y de tu decisión. Y existen algunas situaciones que son de vida o muerte. Así pasa a veces en la vida. Pero yo vengo a decirles esta tarde, queridos amigos, hermanos, hermanas, que por más adversas que sean las circunstancias, no podrán destruirnos, quizás dañarnos un poco, pero no podrán destruirnos cuando nuestra vida está guiada por nuestro Dios, por nuestro Padre Dios. ¿Alguien cree que existe un destino y un propósito en esta vida, creado por Dios? Bueno, yo lo creo. Yo creo que hay un propósito y un destino que tenemos que cumplir. Y mientras ese propósito y ese destino no se cumpla, nada nos podrá destruir. Aunque creímos que nos iba a matar el COVID, pero no nos mató. Pensamos que estábamos perdidos por tal o cual situación, bancarrota, asalto, robo, pero seguimos con vida, porque existe un destino y un propósito creado por Dios que usted y yo tenemos que cumplir. Y quiero platicarles de un hombre llamado Abraham, un hombre de fe, al que Dios le dio una promesa de que le daría un hijo, aun cuando su mujer había sido estéril por muchos años. Y aun cuando él ya casi tenía 100 años de edad. Y la Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 15 y versículo 5, que vino Dios y lo llevó fuera. Tomó a Abraham y lo llevó fuera. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué Dios tuvo que sacar de su tienda, de su casa de campaña,
de su hogar a Abraham y llevarlo fuera. Y la respuesta que Dios puso en mi corazón es porque, estando en su entorno, Abraham quizás veía sus manos y podría decir: soy un hombre viejo, soy un hombre de casi 100 años. Podría voltear hacia alguna parte de su tienda y ver a su mujer Sara y decirse él mismo: ha sido estéril desde que era jovencita y ahora tiene casi 90 años. ¿Cómo es posible que me va a dar un hijo? Podía voltear y ver la cuna que está vacía desde hace muchos años, y podría también mirar los cofres llenos de sus riquezas, porque la Biblia dice que Abraham era riquísimo, y pensar: ¿y quién va a heredar todo esto? Y como Abraham solamente estaba viendo sus imposibilidades, Dios tuvo que sacarlo fuera de ese entorno. Y entonces Dios les dijo: mira los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Le dijo: así será tu descendencia. Amados, a veces nosotros tenemos que salir de nuestro hábitat, de nuestra casa, de nuestro hogar, y ver lo sobrenatural de Dios, las estrellas del cielo, para no estar solamente mirando nuestros imposibles. Es verdad, le faltaba un hijo, un heredero, pero Dios lo llevó afuera y le dijo que mirara las estrellas, para que pudiera ver algo realmente grandioso, poderoso, excelso, sublime, creado por el Dios que le prometió que le daría un hijo. Y la Biblia dice en Génesis 15:6: y creyó Abraham a Jehová, y le fue contado por justicia. El ingrediente que enciende la mecha de la bendición se llama fe. Y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Usted y yo tenemos que creerle a Dios. Si le preguntamos a la gran mayoría de las personas en el mundo, todos dicen: creo en Dios. Pero cuando las circunstancias cambian y cuando las circunstancias se vuelven adversas, a veces dudamos. Y quiero contarles una historia que habla del qué hacer en medio de las circunstancias. Son dos personajes que voy a mostrarles. Uno era un profeta. Un profeta es un hombre que Dios habla a través de él, llamado Elías. Y el segundo era una mujer viuda, pobre, sola, con un hijo. Y quiero que vea las circunstancias y cómo dentro de ellos, delante de ellos también, se plantearon dos caminos. O vivo naturalmente con los cuidados y las restricciones que el mundo me está marcando, o vivo espiritualmente y le creo a Dios y me arrojo en fe a creerle al Señor y a vivir de una manera sobrenatural. Este camino puede llevarme a morir, a perecer junto con tantos que están pereciendo en este tiempo. Y este otro camino me puede llevar por fe a la protección y el cuidado divino para mi vida y para los míos. La historia empieza así, diciendo que este hombre, Elías Tisbita, vivió en un tiempo donde reinaba un rey llamado Acab. Acab, dice la Biblia, que era el peor de los reyes. El hombre que hizo más mal que todos los reyes de Israel. Y sabe, ese rey Acab influyó totalmente en el pueblo de Israel para que adoraran a dos deidades fenicias, Baal y Asera, de nombres Baal y Asera. Este hombre era muy malo e incitó a todo el pueblo.
El pueblo ya no oraba al Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, al Dios que usted y yo adoramos, sino que empezaron a adorar y alabar a estas falsas deidades, Baal y Acera. Y cuando el corazón del pueblo ya se había inclinado hacia esos dioses falsos, Elías se para delante del rey y de la reina y les dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y yo pensaba, ¿por qué tuvo que usar esa frase, vive Jehová? Y la respuesta es: ¿sabes, rey? Al Dios que has querido exiliar de Israel, al Dios que has querido desarraigar del corazón de Israel, al Dios que has querido que el pueblo de Israel le dé la espalda, está vivo. Segundo, en cuya presencia estoy, creo en Él, le sirvo a Él y vengo a avisarte que está a punto de actuar. Y sigue diciendo Elías que no habría lluvia ni rocío en varios años, sino por su palabra. Hasta que Elías volviera a decir la palabra, volvería a llover y volvería a haber rocío para los campos, para las siembras, para los bosques. Y repito, Elías era un hombre a través del cual Dios hablaba. El pecado de Acab fue la idolatría, y este pecado aumentó cuando se casó Acab con la princesa Tiria, que es relativo a Tiro, llamada Jezabel. Ella era la hija del rey y del sacerdote de Tiro y de Sidón, llamado Et-Baal. Cuando su esposa vino a vivir con él, se trajo un séquito de 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Y todo esto, este mal lo habían hecho el rey Acab y su esposa. Para aumentar esto, dicen que la propia capital de Israel, llamada Samaria, Baal construyó un templo. Los que han construido templo, los que hemos construido templo, sabemos que no es cosa de un día o de otro. Una cosa es construir un altar y otra cosa es construir un templo. El rey se había habituado a adorar a esas falsas deidades, Baal y Acera. Y cuando Elías cierra los cielos por órdenes de Dios, Dios le dice a Elías: ve y escóndete. Cuando el rey se dé cuenta de que cerraste los cielos, de que no va a llover y que no está lloviendo, te va a buscar para matarte. Ve y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y vas a beber agua del arroyo, y yo mandaré a los cuervos que te den allí de comer. Te llevarán pan y carne por la mañana y pan y carne por la noche. Protegiendo Dios a Elías, lo manda a ese arroyo de Querit. Y sorprendentemente, al poco tiempo la Biblia dice que aun cuando Elías fue muy obediente a Dios y se fue e hizo conforme a Dios le mandó, al poco tiempo el arroyo se secó. Y vino otra vez palabra de Dios y le dice al profeta: ¿sabes? Ahora sal del arroyo de Querit y vete a Sarepta de Sidón y vive allí, porque yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente, que te mantenga. Imagínense por un segundo, queridos hermanos, el hombre de Dios que hizo que no lloviera sobre toda la tierra conocida alrededor de Israel. Ahora lo mandan primero al arroyo y el arroyo se seca y los cuervos ya no traen alimento. Lo manda después a Sarepta de Sidón y le dice que llegue a la casa de una mujer viuda y que la viuda lo va a sustentar. En aquellos entonces, amados hermanos, amigos, no había pensión para las viudas, ni había
alguna bendición del gobierno. No, la sequía era muy grande y la situación para una mujer viuda era muy difícil. Y sabe, ahora Dios está enviando al profeta a la casa de la viuda y la viuda tiene que hacerse cargo de su mantenimiento. No solamente estaba sola, sino que ahora tenía que sustentar al profeta en medio de la escasez, de la sequía, en medio de su pobreza. Pero Elías era un hombre de Dios y era muy obediente, y se levantó y se fue para Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí que efectivamente, tal como le dijo Dios, encontró una mujer viuda que estaba recogiendo algunos leños, y la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Quiero decirle que la mujer identificó que Elías era un profeta, porque los profetas vestían de vestido de piel de camello y cinto de cuero. La mujer identificó que Elías era un profeta, y fue y le trajo lo que iba a traerle, lo que Elías le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Quiero resaltar que nunca Elías dijo: ¿por qué no me mandas a casa de uno de los ricachones para que me sustente y viva yo en paz? No, se levantó y se fue, porque las acciones siguen a los que creen y las bendiciones siguen a las acciones. Aleluya. Y sabe, imagínense a la mujer identificando al profeta yendo por el vaso de agua, y cuando iba el profeta le vuelve a llamar y le dijo: oye, te ruego también que me traigas un bocado de pan en tu mano. Dios había prometido que esa viuda sustentaría al profeta. Seguramente el profeta tiene hambre por el viaje, y ahora le dice a la mujer: tráeme un bocado de pan en tu mano. Aleluya. La mujer se voltea y le dice: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan. Imagine que podría decir Elías: Señor, me mandaste al arroyo y el arroyo se secó. Me mandabas de comer por los cuervos y dejaron de traerme. Me mandas a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda que me sustente, y esta mujer no tiene ni siquiera un pan. Y sigo leyendo, dice: no tengo pan cocido, solamente tengo un puñito de harina en la tinaja y un poquitito de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y para prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos él y yo y nos dejemos morir. ¡Santo Dios! Quiero que se ponga en los zapatos del profeta, el hombre que estaba impidiendo que lloviera, estaba pidiendo pan y agua. La mujer tenía que sustentar, según Dios. La mujer que tenía que proveerle está contestando: no tengo pan cocido. Yo no sé cómo Elías no se infartó, no se indignó contra Dios. No dijo: Señor, ¿cómo se te ocurrió enviarme con esta mujer que no tiene ni pan y está a punto de morir? Porque la sequía está al borde de llevar a la muerte a cualquiera. Por todas partes hay sequía y ella no tiene ni pan ni agua para darme a mí. Pero yo quiero decirte esta mañana, esta tarde, según me estés escuchando, Dios está en control de toda situación. Y usted y yo tenemos que recordarlo siempre. El mundo va a empezar a hablar de escasez, de sequía, de hambruna, de todo lo que están diciendo las noticias, de falta de provisión. Pero yo quiero darles a todos ustedes la palabra de Dios. Si nos atrevemos a vivir por fe en el mundo espiritual, Dios se hará cargo de nosotros, igual que está a punto de hacerlo con la viuda.
Elías, ¿sabe lo que le dijo a la viuda? Que solo tiene un poquito de harina y un poquitito de aceite y 2 leños y para preparar algo, comerlos y morir. Elías le cambia todo lo que tiene por una promesa de Dios y le dice: no tengas temor, haz como has dicho, haz para ti, para tu hijo, pero hazme a mí primero una torta cocida debajo de las cenizas y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. No tengas temor. Y esto es lo que yo quiero decirte, queridos amigos, hermanos, familia que me escuchan. Lo que ven tus ojos y las circunstancias no importan si en verdad confías en Dios. Si en verdad te atreves a ponerte hasta el filo de la fe. Solo tenía un poquito de harina y un poquito de aceite y se lo va a dar al profeta en lugar de dárselo a su hijo. ¿Sabes? El profeta le dijo: no tengas temor, porque el temor lo primero que hace es paraliza. El temor descontrola. El temor acobarda y no permite tomar buenas decisiones. Dios desea que usted y yo, queridísimos hermanos, hermanas, no tengamos temor, que le demos la oportunidad a Dios de mostrar su poder como lo usa en las vidas que creen, y que Dios quiere decirte esta mañana, esta tarde: hazme a mí primero, ponme a mí en primer lugar, y después mira por los tuyos, por tu hijo y por ti. Y yo quiero decirte, las circunstancias no podían ser peores. La mujer estaba a punto de morir, llegó el hambre a su vida, llegó la escasez, pero llega un hombre de Dios y en vez de ayudarla le pide ayuda. En vez de traer provisión, quiere pan y agua. Y cuando la mujer le abre el corazón y le dice: solo tengo un poquito de harina y un poquito de aceite, el hombre le da una promesa: no temas, porque Dios ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Quiero que abra su mente y su corazón. No le dio nada material, no le dio nada sólido, no le dijo: aquí hay 2 denarios, 2 monedas de oro. No, le dio una promesa. Dios ha dicho que la harina no escaseará y que la vasija de aceite no disminuirá. Y sabe, para la mujer esta era una situación de vida o muerte, pero ella decidió caminar por el camino de lo sobrenatural, por el camino de la fe, y creerle a Dios y seguir al Señor. Dame a mí primero, y no temas, porque no va a haber escasez en tu vida. ¿Alguien lo puede creer? Queridos amigos, Dios cumpliría la promesa sí, y siempre y cuando sí la mujer creyera la palabra. Y entonces dice la Biblia que la mujer creyó. Fue como Elías le dijo, fue a hacer la torta para él y dársela. Y la Biblia dice que ella, su hijo y el profeta comieron por muchos días. Los estudiosos dicen que fue más de 1 año. Piense conmigo un minuto. Nada había cambiado. Lo único que tenía era una promesa. La escasez seguía. El nivel de harina y de aceite seguían. Los 2 leños era todo lo que había. Nada había cambiado. Seguía el hambre, seguía la sequía, seguía la escasez, pero ella creyó a la promesa de Dios. No conformó su mente, y hablo de hacerse a la forma, no conformó su mente al sentir del mundo.
que repito, el mundo va a empezar a hablar más fuerte que el Omicron, y que cuidado, y que la escasez, y que la hambruna, y que la persecución, no lo sé. Pero usted y yo no tenemos que hacernos a la forma del mundo y caminar en temor. Tampoco podemos acobardarnos en medio de la circunstancia y decir, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ni tampoco vivir con lo poquito que tenemos, porque se va a acabar. La mujer transformó su mente, le creyó a Dios y vivió en lo sobrenatural. Empezó a dar un paso de fe. Te lo voy a dar. Mi poquito aceite y mi poquita harina, porque creo que Dios te va a respaldar. Lo voy a hacer. Dios envió a un profeta y la mujer actuó en fe, en esperanza a la palabra de ese profeta. No dudó en su corazón. Tampoco pidió una prueba, ni tampoco se puso histérica gritándole al profeta, pero ¿cómo me pides esto? No, tampoco hizo lo que a ella le parecía, lo lógico es primero mi hijo, ni tampoco negoció con Dios, no. Fue y dio un paso de fe, caminó conforme a lo que al profeta había dicho, y la Biblia dice que comieron muchos días. La harina de la tinaja nunca escaseó, ni el aceite de la vasija jamás menguó, conforme a la palabra de Dios que había dicho por medio del profeta Elías. Yo no sé cómo fue, pero imaginémoslo juntos. Sacaban y sacaban y quedaba el mismo nivel, o se vaciaba por las noches y al otro día estaba lleno, porque no disminuyó. Creo yo que le retiraban y ahí estaba. Si hubiera sido yo, hubiera marcado, aunque sea con un carboncito, y aunque sacaron y sacaban harina y aceite, todo estaba en su lugar. Cada vez que necesitaban, iban donde estaban los recipientes y ahí había harina y aceite, y volvían a comer, y volvían a tomar, y volvían a comer. Ellos solo sabían que era Dios el que les estaba supliendo día con día. Queridos hermanos, Dios sí puede librarnos de cualquier circunstancia, pero preguntémonos qué tenemos que hacer en la vida práctica. Primero, ponga a Dios en primer lugar. Créale a Dios, porque lo que esta mujer hizo la diferencia. Puso a Dios en primer lugar. Hazme a mí primero. Piense, ¿qué hubiera pasado si la mujer hubiera caminado por el camino natural y hubiera dicho, no, voy a guisar esto para mí y para mi hijo? Uno, se hubiera acabado la harina y el aceite, y como la sequía siguió más de un año, hubieran muerto ella y su hijo. Pero puso a Dios en primer lugar. Y yo quiero decirte hoy, amadísimos hermanos, que poner a Dios en primer lugar es el escalón para llegar a la abundancia. El primer escalón para llegar a la abundancia, al éxito. Ella pudo haber dicho, lo siento, soy una mamá, soy una madre y tengo que darle de comer. Sin embargo, no lo hizo. Hizo conforme a la voluntad de Dios, sin dudar, y obtuvo la bendición por siempre. Segundo, es tiempo de confiar en Dios. ¿Existe Dios? ¿Cree usted en Dios? Bueno, es tiempo de confiar en Dios. El libro de Números 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no lo hará. Habló, y no lo ejecutará. Queridos amigos, Dios nunca deja de cumplir ni una sola de sus promesas. Nunca.
La mujer tuvo que dar un paso adelante, tener confianza para que la promesa se hiciera realidad en su vida. Y cuando dio el paso, Dios proveyó, Dios bendijo, Dios suplió. Amados, usted y yo también tenemos que empezar a dar pasos de fe, ejercitarnos en la fe, ejercitarnos en la confianza en Dios y en su palabra, porque Dios jamás nos va a fallar. Tercero, obedezca a Dios. La obediencia fue lo que la llevó a poner a Dios en primer lugar, y Dios trabajó para su beneficio durante todo ese año. Comió ella, comió su hijo, comió el profeta porque obedeció. Muchos días, dice la Biblia, pero los estudiosos dicen que fue más de un año entero. Así es nuestro gran Dios. Ella le dio de comer a su profeta por un día y Dios le dio de comer por un año o más de un año. Cuarto y último punto, seamos constantes en la fe, en creerle a Dios. Porque ellos todos los días iban a buscar y ahí estaba la vasija de la harina y del aceite, y tomaban y seguía estando la provisión. Todos los días estaban sus necesidades suplidas. Donde iban estaba la tinaja y la vasija. Termino diciéndoles, queridos amigos, creamos en Dios. Él proveerá. El Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Queridos amigos, Dios nos dará siempre su ayuda, siempre, si usted y yo podemos confiar en Él. Y recuerde, en su vida siempre habrá dos caminos. Uno, el camino natural, por donde camina el mundo. Guarda para que ten cuidado de cómo actúas, vive con temor. No entregues tu harina ni tu aceite. Pero otro camino es, vive como un hombre, como una mujer de fe. Cree que hay un Dios sobrenatural. Esa monedita que te queda, la última monedita de 10 pesos, quizás si se la das al pobre, te abra las ventanas de los cielos para ver un milagro. Porque Dios prometió, el que le da al pobre me da a mí y yo se lo devolveré. Dios siempre será tu ayuda si puedes confiar en Él. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que en su corazón recuerde, es tiempo de confiar en Dios. Es tiempo de dejar el temor, de vivir como el mundo vive en temor. Confiemos en Dios. Usted no morirá y nadie podrá destruirle hasta que Dios cumpla el propósito que Dios ha planeado para su vida y para su familia. Bendiciones. Que Dios les bendiga y le ruego, como siempre, comparta este video con alguien. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.